para estar hablando en la palabra del Señor. Vamos a abrir en el libro de Filemón. Después de esta bendición de poder orar y poder cantar y poder adorar a nuestro Dios, entramos con acción de gracia por sus puertas con alabanza. Qué bueno en esta mañana y poder tener una corta disertación en este momento que estamos en el libro de Filemón. Vamos a leerlo porque es un solo capítulo. ¿Amén? Entonces, hoy Dios tiene algo maravilloso sobre nuestras vidas y Dios escribe capítulos nuevos, nos enseña cosas nuevas y en cada palabra aprendemos de ese Dios maravilloso. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Qué hermosa salutación del apóstol Pablo. Me fascinan estas epístolas. Ahora vamos a ver el versículo 4, el amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Que lo yo más lindo. Pablo intercede por Onésimo, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¡Qué palabra! El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero, versículo 14, nada quise hacer sin tu consentimiento. Qué respeto, ¿no? Qué respeto. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Qué hermoso cuando puedes servir voluntariamente. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Oh, santo. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Dónde están los que confortan el corazón de su pastor? Gloria a Dios. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Fascinante este libro. Un capítulo, pero un capítulo lleno de grandes virtudes. Es una carta personal de Pablo a Filemón. Qué cosa tan exquisita la forma como él se expresa y la forma como le dedica los primeros versículos, destacando aquel corazón de este hombre cristiano, que es un corazón afable. Lo conocía. Pablo conocía bien a este hombre. Pero este libro tiene mucha confort. En cada palabra habla de perdón, habla de intercesión, habla del amor que debe tener la iglesia, habla de las bendiciones que es tener a Cristo en el corazón y de darle fruto a Dios. Pablo conocía quién era Filemón. Por eso, cuando vamos a remontarnos, cuando Onésimo, que era esclavo y vivía en casa de Filemón, porque era esclavo de Filemón, él era un hombre muy pudiente, muy estable, ¿ya? Pero era un hombre que le servía a Dios con todo el corazón y era muy afable en cuanto al recibimiento y en cuanto a la hermandad. Se ve que sí, porque Pablo lo destaca de ese amor tan afable que había en Filemón. Pero vemos a un Onésimo que estaba en ese tiempo en la esclavitud, en el tiempo de los romanos, en el tiempo, ellos tenían muchos esclavos y era propio. Pero vemos a un Onésimo que no se sabe, porque muchos historiadores dicen que le robó, que le hizo daño, pero aquí hay algo, que él quería una libertad. Es lo que yo puedo advertir, que este Onésimo quería la libertad y por eso se va. ¿A dónde? Se va a Roma, a entremeterse entre la multitud, a ver si se camuflaba, por decir ahí, y no era pues inspeccionado. Pero muchas veces las personas tienen libertad, pero no saben qué hacer con esa libertad. Y este hombre, y Dios no solamente busca, sino es darnos una posición de hijo. No solamente conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, amén, pero ya pasamos de ser criatura a ser hijos de Dios. Dios nos da una posición. Era la que necesitaba Onésimo, porque había sido desertor, había escapado de su amo, sea porque había robado, sea porque le había hecho daño, porque Pablo lo recalca aquí, que si quizás él te hizo algo, pues yo te lo devuelvo, ¿ya? Y vemos a un Onésimo en Roma, pero que no sabía qué hacer con su libertad. Y yo me imagino, porque esta carta tan personal de un Pablo que habla de un Filemón, yo me imagino que Pablo iría allá y se quedaría muchas veces en la casa de Filemón, porque hablan de un hombre que era muy afable en cuanto a ser hospedador. Ese es el significado de su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos a este hombre que divagaba y no sabía qué hacer con su libertad, y se acuerda, y ahí es donde se encuentra con el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, ¿dónde está? En la cárcel, está en prisión. Pero es un hombre que Dios lo llevó ahí. Pero mire este tipo de carta, cómo quería él unir, cómo se ve aquí hasta el perdón. O sea, tipifica también, es como, yo lo leía, yo decía, esto parece así como el hijo pródigo que se fue, ¿sí? Pero Dios, Onésimo, Dios tenía que tratar con su corazón, porque la libertad que él tenía no sabía qué hacer con ella. Un hombre agobiado, un hombre que sabía que su amo era bueno porque Filemón lo trataba bien, y él había hecho daño, él había hecho algo, y eso no lo dejaba, y andaba entre la multitud y no lo dejaba. O sea, yo me lo imagino.
y se encuentra con Pablo. Y ahí comienza Pablo a estructurarle la palabra y comienza a escucharlo. Un don que muchos hemos perdido de escuchar las vicisitudes del que le pasa al hermano, ¿verdad? Que Dios nos dé esa capacidad auditiva de saber escuchar, ¿ya? De saber tener esa capacidad de poder dar un consejo adecuado. Porque la cuestión que cuando tú te encuentras con problemas y situaciones, no todo el mundo está apto para darte consejos, ¿sí? Pero tenemos un consejero que es Jesucristo, el mayor, dice príncipe de paz, consejero, Dios nuestro. Pero Dios capacita a hombres y a mujeres, y Dios bendiga a esos hombres y esas mujeres que tienen esa bendición de poder dar un buen consejo y una buena dirección, porque viene del trono de la gracia. Entonces así, ahí vemos a un apóstol Pablo. Pero aquí él no se coloca como el apóstol, ¿verdad? Y vemos a un Onésimo buscando la dirección. Yo digo que ya Dios estaba tratando con su corazón, porque se sentía en su corazón. Y el apóstol Pablo comienza a escucharle todo lo que él había hecho. Pero también el apóstol Pablo también miró en él la forma como él se fue transformando a través de escuchar la palabra. Qué bueno que pueda haber transformación, que pueda haber un fruto. Entonces, por eso él se atreve a hacer esta carta para recomendarlo de tal forma, porque ya estaba mirando los frutos de Onésimo, que a través de la predicación de la palabra y a través del consejo de él, este hombre quería ir y reconocer y darle honra a aquel Filemón que era su amo, que le había fallado. Es lo que hace Jesucristo con su iglesia, porque el hombre anda en su maldad, en sus delitos y pecados, y anda, dice, no, yo soy libre, yo puedo tomar, yo puedo mujerear, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer otro, yo puedo hacer. Tienen la libertad para hacer todo, pero lo que dice la Escritura, no todo conviene. Pero entonces, ¿qué vemos? Que Cristo, ¿qué? Pagó un precio. Y por eso dice el Señor, buscadme y viviréis. No porque Él no se puede encontrar, no, sino porque el hombre se olvidó de Dios. Por eso que Él dice, búscame y viviréis. El hombre sin Dios vive en sus delitos y sus pecados. El hombre que se vuelve la espalda a Dios no sabe qué hacer con su vida. Y es un caos emocional, que es lo que estamos viviendo en la iglesia de Jesucristo. Que hay todavía caos emocionales que Dios está tratando con su iglesia todavía para que podamos volvernos a Él. Para que no solamente la parte física, sino también la emocional y la mental, también podamos traerla ante su presencia. No podemos divagar de aquí para allá. Ese era Onésimo. Tenía ese vaivén en su corazón, pero encontró una persona que le aconsejó bien. Porque qué tal, muchas veces buscan un consejo y lo que dicen, no, ve, apártate de ahí, que vas a buscar ese pastor, que vas a buscar ahí, no, vete para allá. Mal consejo. Mal consejo. Dios tiene consejeros que están bajo la cobertura de la palabra. Eso es un don de Dios. El que te aconseja bien, porque bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en Jehová está su delicia. No se deja mover. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que en su tiempo da su hoja y su fruto está ahí. No se cae su hoja, porque recibe el buen consejo, la buena dirección. Por eso dime con quién andas y te diré qué fruto tienes. Dime qué libro lees y te diré qué fruto tienes. Dime qué escuchas y te diré qué hay en tu corazón. Y muchas veces, miren, esto yo lo quiero recalcar aquí,
Porque Pablo se constituyó en él un hombre que vio las capacidades en este hombre, que era bueno y que podía restaurar. Mira, yo quisiera quedarme con él para que me sirva en las prisiones, porque es bueno. En un tiempo te fue inútil. ¿Cuántas veces fuimos inútiles? ¿Cuántas veces hicimos lo malo? ¿Cuántas veces inútil? Pero que ahora es útil. Ahora sí, a ti y a mí quisiera quedarme con él, porque es un buen siervo, porque sirve, porque da fruto, porque sé que el Espíritu de Dios me da testimonio. Pero no, yo quiero que se conforten, yo quiero que haya unidad. Eso es lo que busca el Espíritu de Dios en estos tiempos, que haya unidad. Que el uno es de Apolo, que otro es de allá, que mi iglesia es más grande que yo, Dios no, que Dios quiere esa afabilidad. Trabaja por lo que tienes. Si tu congregación es pequeña, trabaja hombro a hombro con tu pastor. Si tu iglesia es grande, trabaja hombro a hombro con los líderes. La iglesia grande tienen líderes y tienen grupos y tienen, trabaja, obedece, trabaja, que el que da la paga se llama Jehová de los ejércitos. Por eso todos los que llegaban a trabajar, los labradores, esto, el Señor, trabájame, te doy un denario, trabájame por un día, te doy un denario, trabájame por 10 días, te doy. Aquí no nos podemos poner a mirar a que a aquel le dan más, a aquel le dan, a aquel lo usan, a aquel no lo usan, a aquel no. Tenemos que mirar que tenemos que ser obedientes y trabajar. Si en lo poco me refieres, no mucho te pondré. No sabemos trabajar en lo poco, mucho menos podremos trabajar en lo que Dios nos dé más grande. Todo es una capacitación, todo es un mover del Espíritu Santo. A veces quisiéramos correr, a veces quisiéramos hacer y tener y que todo se diera pero todo aquello que se va construyendo con la voz del Espíritu Santo es lo que tiene peso en la eternidad. Porque te sientes satisfecho, porque sientes que tu corazón se está moviendo conforme al Espíritu de Dios te va guiando. Qué bueno. Eso fue lo que vio Pablo aquí en este hombre Onésimo, que fue transformado, que esa presión que tenía, esa opresión que no lo dejaba, que iba, sí, estaba libre porque estaba en Roma, no estaba de esclavo allá, no, estaba en Roma y él podía hacer lo que quisiera, podía comer, podía meterse en un prostíbulo, podía meterse en todas partes, pero aquello en su corazón ardía porque él escuchaba la palabra, porque Filemón cristiano y todo lo que llegaban ahí era la palabra del Señor. Eran enseñanzas y eso no lo dejaba él. Hasta que Pablo miró que este hombre tenía que regresar. Por eso le dijo, recíbelo. Ya no como esclavo. Ya no lo recibas como esclavo, porque yo lo engendré en las prisiones. Yo sé quién te estoy enviando. Yo sé quién te estoy enviando. Recíbelo. Y tengo la plena seguridad, Filemón, que tu nombre es hospedador y sé que lo vas a hacer por obediencia. Pero yo no lo quiero que lo hagas como por obligación, porque tú mismo te debes a mí. Tremendo, yo quiero que lo hagas por amor, por voluntad. Sirve voluntariamente, que es lo que Dios ve. Qué hermoso. Una carta que hace a veces llorar. Ya lloré lo suficiente. Ya lloré lo suficiente al leerla, pero me gusta mucho cuando dice en el versículo 20, dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Ay, qué cosa tan hermosa, conforta mi corazón. Las cosas no son obligadas, conforta mi corazón. ¿Cuántas veces confortamos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces confortamos a nuestros esposos, esposas, abuelos, hijos, qué sé yo? Aún con los que laboramos, cuando somos obedientes. Así es. Vemos un Filemón que toma a este hombre por la afabilidad que hay en su corazón. Amén. Pero dentro de la congregación también hay personas
que no confortan. Y yo quiero permitirme aquí en Tercera de Juan. Esta Tercera de Juan. Esta palabra es hermosísima. Ahora miren la contraparte. El Tercera de Juan, versículo 9. ¿Ya están ahí? Me gusta antes porque habla de un elogio a Gallo, porque también un hombre afable. Pero mira lo que dice Juan. Ya este no es el apóstol Pablo, este es Juan, el apóstol. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tenemos aquí un Filemón versus Diótrefes. Un hombre que no hacía ahuyentar a la gente, quería siempre los primeros lugares, parloteaba y para que me vean y para que observen que yo sé, que no sé, y quería tener el mando allí, pero no recibía, no dejaba que los hermanos progresaran. Entonces, miren, quería darle esa, ¿cómo digamos? Versus Filemón versus Diótrefes. ¿Cuál desearía ser usted esta mañana? ¿Cuál quisiera engendrar en su corazón? A un Filemón que es afable, que aún el pecador que se arrepiente, traerlo con cuerdas de amor. No era fácil para un Filemón, porque quién sabe qué le habría hecho. Y no es nada, sino que los esclavos que desertaban, tenían la pena de muerte. O sea, tenían la pena de muerte. Entonces, pero también tenían la oportunidad de poder conseguir la libertad con su amo. Ya. Esa era la parte, como digamos, cultural. Eso, Colosa, porque Filemón estaba en Colosa. Entonces era como la parte cultural. Entonces, miren cómo este corazón tiene este antagonismo con este hombre Diótrefes. El uno atrae con su afabilidad, con su amor, con su perdón, porque ahí hubo perdón. Como Cristo perdona al que se llega a Él. Todo aquel que peca, dice el Señor, que se arrepiente y se humilla, recibe el perdón de Dios. Dios lo justifica, Dios lo regenera, Dios lo transforma, Dios lo cambia. Entonces debemos ser vasos útiles para Dios, para reconstruir lo que el enemigo quiso dañar. Pero que hay corazones vivos, es lo que Dios nos lleva en la compasión, de lo que hablaba el pastor el domingo, de la compasión para buscar las almas. Por eso Dios trata primero con su pueblo, sí, para que tú puedas darle buen consejo, porque todo el nuevo que va llegando a la iglesia, no seas que mates la semilla, sino que le des vida a la semilla. Que si viene con malas cosas y malas, tú seas un portavoz como Filemón, de restaurar, de atrapar, de tomar, como el hijo pródigo que dice que ay, el padre lo veía y se abrazó. Yo digo que Diótrefes aquí lo coloco como el hijo que se quedó con el padre, que no veía que el padre tenía todo para darle, ¿ya? Entonces, que podamos ser como un Filemón, que podamos atraer. Porque quise traer esta palabra, y decía, Señor, da una palabra que genere vida, ¿sí? Porque dentro de la congregación también hay Diótrefes que detienen,
¿Y por qué uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay aquí? Que Dios nos dé la capacidad de mirar diótrefes y ponerlos en el amor de Cristo, con Filemón, atraerlos a la bondad de Dios. Cuando hay proceso de crecimiento, van a haber Filemón, van a haber diótrefes, pero que Dios nos dé la capacidad de poder engendrar muchos Filemón que puedan tener esa capacidad de perdonar, ¿ya? Porque muchos quieren regresar a su lugar y muchos quieren, pero dicen, hombre, si me zapatean, si dicen, mira, ven, ahora llegó ese, después que se fue de la iglesia, mira todo lo que hizo, habló del pastor, habló de no sé qué, y los mismos miembros se convierten en diótrefes, ¿ya? Y Dios quiere que podamos ser Filemón. Si alguno está escuchando esta palabra y alguien quiere regresar a la congregación, conviértete en un Filemón para que llegue a la congregación, para que no se vaya, no hable, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sí, cometió el error, pero Onésimo fue tomado como cristiano amado. No fue tomado como que, ¡ay, el desertor, ahí viene! Y cada vez que iba a tomar las ofrendas, ¡ay, el desertor! O cuando iba a alabar al Señor, ¡ay, el desertor! No, porque ese es diótrefes. Que podamos ser Filemón, que perdona, restaura y ve a la persona como la ve Jesucristo. Tú no eres lo que el mundo dice, tú eres lo que Dios dice que tú eres. Porque tenemos posición en el reino. Eso fue lo que el Señor nos dejó escrito en la carta, en la reseña de que le dijo a los discípulos, enséñanos a orar. Como Juan enseña a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nuestra posición como Padre, ya no somos criaturas, ya no somos piedras andantes. Tenemos una base sólida. Tenemos una base. Tenemos la piedra de angular, que es Jesucristo. Por eso somos hijos de Dios. No se lo olvide. Tenemos una posición que Dios nos ha dado. Y eso fue lo que le dijo Pablo. Recíbelo. Recíbelo como hijo porque también te es útil. Es útil. Sirve. Sirve con amor. Se lo está sirviendo a Dios. Al colocar una silla, al limpiar una silla, al colocar todo el micrófono, al barrer, al hacer, al servir a Dios. No solamente es aquí cantar, predicar, ¿no? Es servir en todos los ámbitos y dejarse llevar por el Espíritu Santo, escuchando la voz de Él, ¿ya? Porque este fue un hombre que le dijo, no lo trates como esclavo. Oye, pastor, no lo trates como, trátalo como un cristiano verdadero, que te puede ser útil. Amén, como hermano en Cristo, como Dios quiere que seamos. Pero saben que ustedes a veces se encuentran con cristianos que son matafe. Mata la semilla. Entonces comienzan a hablar, no, sí, ese pastor, y lo primero que hablan son de los pastores, de los líderes. Son lo primero que sí, está enfermo de cosas, es porque algo que hizo, y comienzan a matarle la fe de tal forma que la persona que iba a congregarse en ese lugar ya no va. Y le mataron la fe, la semilla de la fe a aquella persona. Que nos podamos constituir como Filemón y no como Diótrefes. No se nos olvida el nombre. Diótrefes. Tremendo, hasta el nombre era maluco. Entonces un hombre que, miren, dice que parloteaba y con palabras malignas y así ministraba. ¿Usted está dando cuenta? ¿Cuánto necesitamos el discernimiento en el Espíritu? Entonces todos tenemos la capacidad que Dios nos dé oportunidad de verdad de servirle como queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, qué hermoso. Sí, Señor, gracias, Señor. Pero debemos ser cuidadosos en nuestro corazón, como lo hizo Filemón. Mira, Pablo era tanto que él sabía que Filemón lo iba a hacer. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más
de lo que te digo. Mira, lo conocía, sabía quién era Filemón. Y que más que los hombres, bueno, que Dios primeramente conozca quiénes somos y poder también tener gracia ante los hombres, que ellos puedan decir, no, vamos a andar el pastor Ramón. Yo sé que el pastor Ramón siempre nos ayuda. Tiene una característica bendecida, mi amado esposo, el pastor Ramón Escorce. Es muy afable, él trata de ayudarte a todo lo que necesitas aquí, desde que lo conocí. Desde que lo conocí. Tenía 15 años cuando llegué a la iglesia. Y ya era líder de jóvenes. Era un joven. Ahora dígame cuántos años tenía. Tal vez tenía 15 años. Pero se movía y se sigue moviendo con esa capacidad en su corazón. Bueno, pastor, tú tuvieras casa, carro, beca y tuviera de todo. Pero Dios lo ha llamado, la obra social. Tú tienes algo que otro necesita. No come solo, siempre está pendiente. Es una bendición, que Dios le bendiga y lo guarde. Y cada uno de ustedes, de los que están aquí, tiene su característica. ¿Ya? Así, ese corazón. Entonces, si tenemos un pastor así, tienen que haber muchos Filemones aquí. Gloria a Dios. Cierto que sí, este es un lugar especial para usted. Dios quiere ayudarle. Esa es una reseña que Dios nos dio hace mucho tiempo. Dios quiere ayudarte y nosotros queremos servirte. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas, amado? Desde que el Señor nos dio. El día que tengamos una congregación, ese es Gosén, tierra fructífera de refugio. Este es un lugar especial. Y quiero terminar con esa disertación. Hay mucha tela que cortar. Habla de muchas cosas ahí. Pero quiero que usted en esta mañana entienda que el perdón es fundamental y que como Cristo ama a su iglesia, así Dios está haciendo, tratando de unirlos, unidos en oración, unánimes, no solamente unidos, unánimes. El cuerpo pastoral debe estar unánimes. Nadie es más que otro. Todos tenemos algo que aportar, somos un gran equipo y podemos fortalecernos en la fe cada día, claro que sí. Así que yo les invito en esta mañana, vamos a estar dándole gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido, de darle gracias